psicoanalíticas en cine y literatura, que va a coordinar la psicóloga Armonía Casanello, y que va a ser por vía Skype. Y una reunión inicial se va a concretar este próximo jueves 24 de febrero a las 19 horas. Muy importante porque toma el tema de culpas y reparaciones, constitución de la masculinidad y feminidad, sexualidades, juego dominado o dominada, dominador, dominadora en el vínculo amoroso, fallas en la función materna y la función paterna, psicosis, que es el amor, locura y creación, duelos en etapas de la vida. Entonces también esto va a comenzar en marzo, modalidades online y presencial. Bien, y desde ya un enorme abrazo, que también va a participar dentro de unos programas, Ana, que es una voz muy autorizada, no solamente en la doctrina uruguaya, profesora y jurista de la Universidad de la República de Uruguay, sino también de Latinoamérica y del mundo. Respecto de la parte de la toxicología y del ambiente laboral contaminado, sabemos que en muchos lugares de trabajo, en muchos, no solamente del sector industrial, sino también del sector servicios, muchos trabajadores y trabajadoras están en permanente contacto con materiales, con sustancias contaminantes, por las tareas que se le obliga a realizar. Por ejemplo, hay todo un listado de enfermedades y de sustancias contaminantes. Por un lado, de enfermedades contaminantes, mejor dicho, que contaminan el organismo, y de las sustancias que lo contaminan. Ya desde los primeros convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que se creó en 1919 del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los primeros convenios, las primeras normas internacionales ya determinaron, por ejemplo, que el caucho, el asbesto, el plomo eran sustancias contaminantes, y en numerosísimos lugares de trabajo se sigue utilizando y obligando a los trabajadores y también trabajadoras, pero fundamentalmente trabajadores, a manipular elementos, por ejemplo, en tornería, en la elaboración de ciertos elementos, como ser plástico, caucho, porque a veces se combinan estas sustancias contaminantes que no solamente van ingresando al organismo por la epidermis, por la piel, sino también por las vías respiratorias, por la sangre, y que provocan daños, muchos de ellos, como por ejemplo el plomo, el asbesto, que es un veneno, en los músculos, y también trastornos psíquicos que pueden culminar, y se ha comprobado científicamente, no solamente por ingenieros e ingenieras ocupacionales, sino por médicos, médicas y a su vez psiquiatras, que se han ocupado de este tema, tanto a nivel Argentina como a nivel mundial, de que provocan la muerte y una enorme cantidad de daño psíquico, una ansiedad, angustia, es decir, todo un todo, porque el cuerpo es, el ser humano en realidad es un todo, psiquis y cuerpo. Entonces, la pregunta que ha sido objeto de esto, por supuesto también, ya dije, vía respiratoria, la dérmica, la digestiva. Por eso, dentro de las leyes de este gran jurista, de este gran legislador, de este precursor del derecho social,
del nuevo derecho, como lo fue Alfredo Lorenzo Palacios, socialista, era el tema justamente de prevenir en los lugares de trabajo la utilización permanente y constante de los materiales contaminantes, que ya existían a comienzos del siglo XX. De hecho, en la Revolución Industrial, es decir, fines del siglo XVIII, quienes hacían los trabajos en las minas, sobre todo en la Inglaterra victoriana, eran niños, mujeres y algunos varones también, masculinos digamos, pero sobre todo niños y niñas, porque ingresaban en las minas y quedaban totalmente contaminados. Y por supuesto dañados en su salud y morían a muy temprana edad. Pero el capitalismo era salvaje y por eso se habló de la explotación y de la revolución industrial que dio origen a todo un movimiento social y político de gran importancia: anarquismo, socialismo y posteriormente comunismo. Por eso tengamos en cuenta que en Argentina no nació el derecho laboral en la década de los 40, sino mucho antes. Y ya vino de Europa y lo trajeron a Argentina muchos inmigrantes italianos, fundamentalmente españoles, que luchaban en el anarquismo y en el socialismo contra estos flagelos sociales que provocaban daños y que todavía, como muy bien lo remarcó el amigo y jurista Horacio Schick en Los Trabajadores y Trabajadoras, y la gran regresión que existe, no obstante existir un gobierno que se califica de nacional y popular, pero que en los hechos, a mi entender, no lo está demostrando en modo alguno, y es todo lo contrario. Tampoco defiendo al macrismo, que por supuesto es una derecha muy fuerte. Entre los efectos de los tóxicos hay controles de la ART, porque indudablemente el rol de las ART también es de la prevención. No los hay. Últimamente ha habido una movida un poco más fuerte, porque ha habido muchas condenas a varias empresas respecto de los controles, pero generalmente presentan planillas las empresas y no hay controles. Cumplen las aseguradoras de riesgos del trabajo, esas compañías de seguro, desprendimientos de las compañías de seguro, son compañías de seguro, en definitiva, con el rol que le asignó, a mi entender, de una manera absolutamente negativa, y que también lo resaltó Horacio, el Acuerdo Marco de 1995, mayo de 1995, de prevención de los riesgos del trabajo, es decir, de las enfermedades y accidentes ocupacionales, causa directa del trabajo, no, en modo alguno. Y no solamente en el caso del COVID. Cumplen las obras sociales, es decir, las que están generadas por los sindicatos, y me consta, con el rol que deben cumplir de, por supuesto, proteger, asistir y dar los medicamentos, tratamientos a los trabajadores y trabajadoras afectados por estas enfermedades, producto del trabajo. Y también me consta, porque estuve en obras sociales, y sé que después ese tratamiento hay un recupero que se llama para las respectivas empresas, no en modo alguno. Por lo tanto, en estos momentos, y desde hace ya
más de un año, casi 2 años, la mayoría, vamos a ser generosos, un año, y sobre todo a partir de diciembre del 2021, los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, tanto con el COVID-19 como en el caso de las enfermedades producto de un ambiente laboral contaminado, están casi desprotegidos en un 90% de los casos. ¿Están actuando los sindicatos respectivos de base o las centrales sindicales en defensa de estos males que les provocan irreparables a los trabajadores y trabajadoras? No. Están solamente preocupados en uno de los tantos temas que deberían tratar, que no es menor indudablemente, como lo es el de los salarios o, en términos más modernos, haberes, remuneraciones. Pero hay todo un amplio espectro. La prevención, obligar a las empresas, fundamentalmente a las empresas que contratan a las ART para lavarse las manos y quedar desprotegidos. No. En este caso, por lo tanto, respecto de la salud de seres humanos y siendo la salud un derecho humano esencial, se están violando. Entonces, un gobierno que habla de proteger los derechos humanos, ¿en realidad cumple con el rol de protección? No, en modo alguno, porque deja actuar a la CRT libremente. Le hizo el guiño desde noviembre del 2021, deja actuar a los sindicatos que realmente hacen poco y solamente negocian en las mesas de negociación a ver qué le doy o qué no le doy, y solamente cumplen uno, como ya dije, del amplio espectro de funciones que deberían cumplir, que es el de los haberes. ¿Y qué pasa con la salud? ¿Y qué pasa con las obras sociales? ¿Y qué pasa con el recupero a las empresas? Nada. Porque todo eso, por lo general, y pienso mal, me puedo equivocar por supuesto, se negocia de otra manera. Te doy tanto y recibís tanto. Pero los trabajadores y trabajadoras no. Y esto no debe ocurrir nunca en Argentina. Y menos en estos momentos, en donde hay una crisis económica y social muy fuerte, en donde hay un aumento desmedido de medicamentos, y ni que hablar de los tratamientos y todo lo relacionado con la cobertura, ya sea de riesgos del trabajo como de este tipo de enfermedades que en la mayoría de los casos, como también lo resaltó Horacio, se los considera inculpables. Se obliga a los trabajadores y trabajadoras a todo un trámite que es largo, que es tedioso, no porque nosotros querramos como abogados y abogadas hacerlo, no, todo lo contrario, quisiéramos hacerlo mucho más rápido. Un caso concreto, el de Rosario. En Rosario solamente hay 10 juzgados laborales. Hace décadas, también voy a ser generosa, digamos 3 años, que estamos pidiendo el doble. Tampoco voy a ser muy generosa. 4 juzgados más. No nos llevan el apunte. Vengan los gobiernos que vengan, no nos llevan el apunte. Es decir, que no les interesa proteger la salud de trabajadores y trabajadoras, ni a la Corte de Justicia de la provincia, ni a los legisladores ni legisladoras. Por supuesto, menos aún a quien está en estos momentos en el cargo de gobernador y de vicegobernadora de la provincia, que están luchando por espacios de poder, pero no por defender estos legítimos derechos de quienes dicen defender
en marchas y demás, y en cánticos, pero una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar y actuar. Y no lo están haciendo. Por lo tanto, están incumpliendo con los derechos y deberes de funcionarios públicos. No quiero dar un panorama tremendo, apocalíptico, pero sí, un trabajador y una trabajadora siente dolores